vamos a preguntar a Nacho Álvarez, él es portavoz del sindicato de los Mossos d'Esquadra. Muy buenos días, Nacho. No sé si tenéis algún dato a la espera de la autopsia sobre la causa exacta de la muerte. Hola, buenos días. Bien, el tema que está todo judicializado, como las 150 intervenciones que lleva el Cuerpo de Mossos d'Esquadra desde el año 2018. Las declaraciones que hace la madre hay que lamentar, por supuesto, la muerte de su hijo, pero ya le digo que el policía que ha asistido al domicilio ha sido llamado por la familia porque estaba amenazándoles con 2 cuchillos. Y lo que decís vosotros es que el protocolo se ha seguido a rajatabla, ¿no? Que se utilizó la Taser de manera correcta. No sé si la descarga pudo ser excesiva. No, bien, la descarga del dispositivo conductor de energía DCE es una descarga que está pautada y no se puede variar la intensidad de la potencia. Vale. Viene súper tasada. A partir de ahí, para que nos hagamos una idea, un desfibrilador externo tiene 300 unidades más de julios de fuerza que el dispositivo electrónico. A partir de ahí, si la sociedad, la persona que recibe este impacto eléctrico, tiene una salud quebrada o muy débil, pues bien, se lo puede producir una descarga eléctrica o se lo puede producir cualquier alteración que pueda tener. Si hubiese problemas mentales, toxicomanía, que no sé si es el caso, pero dice la madre que tenía brotes psicóticos, ¿eso hasta qué punto puede ser determinante? Bien, más que el brote psicótico es el estado de salud previo que pueda tener, los antecedentes médicos que pueda tener la persona. Pero ya le digo, el recibir un impacto del dispositivo de conducción de energía no es condición sine qua non para tener una arritmia cardíaca. Es más, esta empresa de la marca Taser, que en el mercado mundial hay otros tipos de marcas, FAT y demás, tiene más de 600 estudios realizados a nivel mundial y ninguno causa efecto que se pueda vincular con una muerte por el dispositivo por el uso de este dispositivo. Pero ya le digo, a nivel del Cuerpo de Mossos d'Esquadra está todo protocolarizado, judicializado, se revisa internamente cada actuación, se graba con la videocámara que llevan los agentes. La Policía Nacional ha hecho una licitación próxima a 1000 unidades de este tipo de dispositivos, pero ya le digo, incluso yo mismo, si quieren, me ofrezco a ir en directo para recibir un disparo de este dispositivo de conductor de energía, porque ya le digo, es completamente seguro. Pues bueno, no sé, me quedo con esa oferta, pero no quiero correr tampoco con esa responsabilidad en directo. En cualquier caso, gracias, Nacho Álvarez. Recuerdo recientemente a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, diciendo que la Taser, que además está muy implantada entre la Policía Municipal, lo digo por sacarlo de los Mossos, pues evita muchos casos